Hoy te voy a enseñar a cómo pensar, crear y animar una intro para cualquier video que quieras hacer. La mayoría de los videos de edit deportivos suelen arrancar con una intro, ya sea con texto, con imágenes, con videos, con texto imagen, con video imagen y muchos más. Te voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer específicamente esta intro, así que prepara el After Effects y vamos al tutorial. Muy bien, primero en principal, parece una estupidez que tengan que aclarar esto, pero tienen que tener bien en claro qué es lo que quieren hacer. Si quieren pueden armarse un storyboard, unos dibujos para saber qué quieren animar, cómo animarlo, verlo por inspiraciones, lo que sea, pero vayan a hacer la intro sabiendo qué quieren hacer, sabiendo qué quieren mover, para dónde enfocar. Eso yo creo que es importante, si ya saben de qué trata su proyecto, cómo pueden animarlo. Tengo esto de fútbol, bueno, puedo hacer que algunas letras vayan como en la línea de la cancha de fútbol, algo así. Piénsenlo antes. Esto obviamente lo va a ser bastante simple, con algunos tips que tengo ahí en la cabeza que les puedo dar, pero yo les recomiendo eso. Sepan bien lo que se van a hacer y ahí después mándense al After Effects. Ok, yo por ejemplo armé esto que es la palabra fútbol, que va a ser la principal, y la palabra by Freddy Designs, que bueno, es como un detallito, como un subtítulo. Lo primero que voy a hacer es animar la palabra fútbol. Voy a ocultar Freddy Designs por un momento. Y yo quiero animar la palabra fútbol letra por letra, que aparezcan cada una por separado y que aparezcan con una animación especial cada una. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Podemos separarlas y hacerlas máscaras. Cada texto lo puedes convertir en máscara. Haciendo clic derecho en la capa del texto, Create y Create Shape from Text. Esto sería crear formas en español. Y se les crea esto. Se les oculta la capa de texto por la duda, por si la necesitan en algún momento. Y se les crea dentro del contenido las letras con cada forma. Ustedes si aprietan en esta letra, por ejemplo la F, van a ver que tienen como las propiedades de cada letra. Si yo bajo acá, muevo esto, se va a mover solo la letra. Si lo agrando, se agranda solo la letra y rotarlo también. O sea, todo. Exactamente todo. Lo mismo con el color. Si cambian el color, pueden cambiar el color solo de esta y agregarle un trazo. Si cambian un trazo, solo le agregan a esta letra. Ahí tienen. Con esto ya es una introducción a que pueden personalizarlo como ustedes quieran totalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esta parte que está la F y van a ir que dice pad. El pad es como el contorno, es la máscara. Es lo que forma la letra. Si ustedes mueven esto, el pad es exactamente este puntito acá. Esto. Es este puntito también y es este puntito. Todo esto forman la F. Después la U, la T, la B, esos también tienen su cada pad, cada máscara. ¿Y qué podemos hacer con esto? Que acá está la magia. Si ustedes se tienen un keyframe en el pad, le van a decir a la F que en este momento, a los 10 segundos, 11, se quede en esa posición. Pero ¿qué pasa si yo voy al frame 0, por ejemplo, y selecciono... Hacen clic en el pad y seleccionan solo esta parte, ¿no? Ven que se pone más en azul, esto está como con contorno. Si tiene contorno, es como que no lo seleccionaron. Entonces yo selecciono esto, seleccionando el pad y luego hacer un cuadradito, como el típico cuadradito que se hace en el escritorio, y llevo esto hacia arriba. Se mantiene en Shift, van a ver que lo lleva más recto. Hacen clic y luego Shift. Ven acá, se les creó un keyframe. Entonces ahora si ustedes ponen play, van a ver que esos puntitos que ustedes animaron se van a bajar porque antes les dijeron que aparezcan arriba y después que bajen, que se queden como la F original. Entonces con esto vamos a hacer toda la animación que queramos. Voy a borrar esto que no me sirve. Vamos a borrar esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es dejar preparado el final de texto. ¿Cómo es esto? Van a abrir, seleccionando con Shift, seleccionan todas las letras, bajan y seleccionan el pad de cada una. Hacen un keyframe en el pad de cada una. Si ven acá, hay un tema que la B tiene 3 pads. Que si vemos acá, abrimos 3. ¿Por qué? Porque si ven, el contenido de la B es esto. Pero tiene 2 agujeros. Entonces, este es el contenido entero de la B y acá están 2 agujeros que lo perforan. Lo mismo con la O. La F y la U, la T no tiene eso porque es uno solo. Se hace solo así y listo. No tiene nada que los perfore. Entonces también hacen 3 keyframes ahí. Lo mismo con la O.
Ok, y luego de hacer los keyframes de cada pad, vamos a hacer keyframes también en cada posición de cada atributo de la letra. ¿Cómo es esto? Vamos acá a la F, vamos en Transform, le hacemos keyframe en la posición. Lo mismo en la U, en cada letra. Obviamente esto lo hago porque yo quiero animar la posición. Si ustedes quieren animar la rotación, pueden hacerlo tranquilamente, no hay ningún problema. Bien, y ahora tengo todos los keyframes seteados perfecto, pero están todos separados, están todos muy desordenados. ¿Qué tengo que hacer así para animarlo? Es un quilombo. No, tranquilo. Vos haces clic en la capa, apretás la U y te van a aparecer solo los keyframes que asignaste. Vamos a arrancar con la F. Voy a dejar que la animación de la F termine a los 20 segundos, perdón, milisegundos. Y que termine así, ¿no? Que la F termine ahí. Y voy a hacer que aparezca el palo de la F desde abajo. Ok, ahí. Voy a animar la posición de la F. Llevando la posición final, que esta va a ser la posición final de la F, junto a esto, a la posición final del pad. Y vamos a bajar la posición ahí. Que aparezca de abajo. Hacemos play, van a ver que hace así. Ahora lo que hay que hacer es cambiar las curvas de velocidades, que uno vaya más rápido, otro vaya más lento. Como hacemos esto? Seleccionando estos keyframes, apretando F9 y nos vamos a sacar las curvas, que las vemos en todos los videos. Y pueden hacer la curva que quieran, ¿no? Pueden hacer que arranque más rápido y termine lento, como acá, que esto va a terminar a empezar rapidísimo y termina lento. Ahí el ejemplo, ahí. Y ven que como que ya hace la línea hace como el delay, que va más tarde. Entonces queda así. Y pueden jugar más con esto haciendo que arranque al mismo tiempo, pero que la línea llegue más tarde. Entonces, hace así. Que eso, la verdad, queda bastante bien. Entonces ahora esto pueden como ustedes quieran. Para mí la F ahí está bien, pueden hacerla un poquito más larga quizás. Más tiempo. Ahí vamos. Vamos con la U, ahora la tenemos acá, que es la U. Que ¿cómo hacen para saber cuál es la U? Porque ven que acá está todo el pad todo separado. Si hacen clic acá en el pad, van a ver que se hace cuadradito solo la U. Entonces me está diciendo que ese es lo que vamos a editar. Aunque acá esté dentro del F, no tiene nada que ver. Entonces vamos para adelante. Y esto voy a hacer que aparezca de arriba, estos palos de arriba. Así. Y la posición de la U, vamos a hacer que venga de arriba también. Seleccionamos keyframes, F9. Voy a hacer lo mismo de que termine más tarde. Y hacemos las curvas. Las curvas puede ser igual a la que hicieron anterior con la F, o no, pueden hacerlo como quieran, la verdad. Y ahí queda. Y quizás estaría bueno que llegue primero la F y después la U, por ejemplo. Entonces puede quedar algo así. Eso me gusta a mí, que vaya primero la letra, después llegue la otra, después llegue la otra y así. Ok, ahora vamos con la T. La T va a aparecer del costado. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos el pad de la T, que es el que sigue. Si animamos la posición de la U, entonces va a seguir el pad de la T. Vamos más adelante. Este va a hacer que llegue por el costado. Vamos a hacer animar esta parte de la T, que se estire así. Y también voy a seleccionar esta parte. Así la T queda más larga. Entonces ahora llevamos el transform de la T hacia acá. Y movemos la T hacia el costado. Y el mismo procedimiento. F9. Y animamos acá las curvas. Y podemos jugar para que llegue más tarde. Y va a quedar mucho mejor. Ahí va. Y ahora esto es imaginación de ustedes. Yo voy a hacer una cámara rápida para que vean cómo animo cada letra que me queda. Pero pueden hacer... Con eso les enseñé lo que quieran. Para adelante, para atrás, para cualquier lado. También pueden usar la rotación si quieren innovar. Pueden hacer lo que quieran. Nos vemos en un ratito.
Ok, acá tengo mi resultado para que vean lo que hice durante la cámara rápida. Bastante dinámico, aparece letra por letra para cada lado, no siempre repetitivo. Y obviamente se puede innovar un poquito más, yo lo estoy haciendo medio simple, pero pueden hacer meter una anotación o que capaz otra aparezca en el mismo momento, no tipo de arriba o de abajo. Eso ya pueden innovar ustedes. Quizás estaría bueno hacer otro tutorial en otro momento, más avanzado, con otras técnicas. Puede hacer segunda parte, tercera parte, tranquilamente. Vamos a ver cómo le va este video. Ok, para el texto de abajo que tenemos acá, voy a hacerle algo diferente. Va a aparecer después del texto de fútbol, pero va a aparecer de otra manera de la que animamos recién. Si van a las opciones del texto en la que dice acá en Animate, se hacen clic en la flecha, van a ver que hay varias opciones. Ustedes seguramente tengan desactivada esta, que yo ya la activé porque estaba probando algo antes. Entonces actívenla y le va a aparecer esta parte de Material Options, Geometry Options y como el iconito este de que aparecen más ejes. Entonces, a esto que le hicimos recién vamos a agregarle una de estas, que es por ejemplo es la posición. Al agregar la posición ven que se agrega en esta parte de texto como unos atributos que es de la posición para animar. ¿Qué es esto? Esto es la entrada a un montón de animaciones ilimitadas de lo que ustedes quieran. Acá tienen que plasmar su imaginación. ¿Qué hacemos con esto? Por ejemplo, voy a mover el texto hacia abajo, ¿no? Lo moví. Y acá en Range Selector, si ustedes mueven el Start, van a ver que el texto empieza a subir. Vamos a hacer un ejemplo con keyframes. Keyframe 0, que vaya de atrás y se vaya a 100 en este momento. Entonces voy a ocultar el texto de fútbol. Si se pone en play, van a ver que aparece letra por letra. Ellos también pueden modificarlo si quieren que aparezca palabra por palabra, o oración por oración, o renglón por renglón. Lo mejor de esto es que si ustedes mueven esto para arriba, no pasa nada, se sigue haciendo animación, porque ustedes nada más mueven la posición como del texto, pero por dentro, por fuera de los atributos de esto normal, del transform, de lo de siempre. Entonces ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran, que la animación se va a mantener. Como les dije, pueden hacerlo letra por letra o también por palabra. Si van acá en avanzado, pueden cambiar en donde dice characters. Ustedes capaz si lo tienen en español le dice palabras. Pueden cambiar por words, entonces va a subir palabra por palabra. Y ustedes tienen la aventura de cambiar como quieran las opciones, hacer esto así, esto lo otro, y ahí le va a quedar como un resultado que les guste. Voy a borrar esto porque esto no es lo que quiero hacer. Voy a dejarlo esto en 0 y también dejar esto en 0. Como esto dice 3D, ¿para qué lo hice en 3D? Para poder tener la profundidad de llevarlo para adelante. Miren que se activó el eje Z, entonces que Z está al 0, lo que voy a hacer es moverlo negativo si viene hacia adelante y moverlo un poquito de arriba. Ahí. Y más hacia adelante, que desaparezca. Ahí está. A esto le pueden sumar más cosas. Por ejemplo, si pasan acá en Add Property, pueden agregar todo esto, que como es la posición que agregamos recién, también pueden agregar, como por ejemplo, rotación. También pueden agregar el blur, que el blur es el desenfoque. Entonces, acá ya no se ve porque está escondido, está acá, lo tenemos acá. Lo que voy a hacer es esto. Voy a agregarle un blur, por ejemplo hasta el 40. Si quieren pueden moverlo por ahora, esto hacia acá adelante, así que se ven cómo se ve el principio. Quizás 40 es mucho, pueden dejarlo en 15 o bueno 20, ahí está, ahí va bien, y rotarlo en el eje Z y en el eje Y. Entonces esto que está así después se va a transformar en el texto normal que teníamos antes. Ahora sí, voy a darle un poquito más de desenfoque. Voy a llevar este texto hacia adelante, que se tape todo. Entonces ahora el start lo ponemos en 0 y lo llevamos a 100. Entonces ahora si ponemos play, perdón, tenía activado las words, yo quiero hacerlo con letras y va a quedar así. Excelente, me encanta. También pueden suavizarlo con lo mismo de siempre, seleccionamos keyframes F9 y hacer que aparezca más rápido que más suave. Ahí está. Otra opción que tienen también para hacer esto, si van acá donde dice Shape, esto de Shape es como forma que se hace la animación.
Tiene varias, yo siempre uso una porque es la que más me convence, la que más me gusta, pero tiene varias y eso es para que lo investiguen después. Yo solo voy a mostrar esta, que es Ramp Up. Si apretan Ramp Up van a ver que la animación es diferente, como que ahora el Start no funciona tal cual lo veían antes, ahora es diferente. Entonces con el Ramp Up van a ver que borramos el Start porque no nos sirve, lo dejamos en 0 y vamos a animarlo todo desde el offset. Van a ver que hace, ya se ve diferente acá. Ustedes llevan el offset a menos 100, así aplicamos un keyframe y lo llevamos a 100. Eso es así, van a ver como que la acompaña diferente. Y si quieren mejorar la velocidad de las curvas, van a ver que no les va a servir con esto. Si lo hacen de la manera que hacemos siempre, no les va a servir. Porque esto se maneja diferente. Se maneja con estas opciones, que eso es como manejar las curvas pero con valores. Este es el inicio, que tiene que dejarlo en negativo, un número alto en negativo, por ejemplo menos 90. Y este es el final, que tiene que dejarlo en un número en positivo, como 90. Entonces, si apretan play, bueno, que hace así. Lo hace como más suave, las letras acompañan más que la anterior. Y personalmente me gusta más. Entonces con esto pueden experimentar por donde quieran. Tiene muchas cosas más. Tal vez pueda hacer un video sobre esto y cómo aplicarlo en videos deportivos. También hay videos en YouTube donde muestra qué es eso, qué hace cada uno. Así que bueno, espero que puedan usarlo y puedan hacer otras alternativas que les guste. Y bien, vamos con lo que sigue, que es ya estamos cerca de la parte final. Vamos a hacer cómo pasar de la intro al video, que sería como hacerlo bien clean, bien limpio, que no sea un corte seco y listo, que se transforme la intro, pasa el video como si estuviera dentro de la misma jugada, algo así. Vamos a hacer, por ejemplo, algo que suelo usar en mis videos, un recurso, que es el efecto de zoom. Primero voy a hacer el fondo más lindo acá, voy a agregar una foto del estadio que tengo acá. Voy a achicarlo un poquito. Ese creo que está bien, ahí va. Genial. Y voy a dejar atrás un video que va a ser el ejemplo en este momento, pero sería como el video que ustedes tienen en su edit, ¿no? Yo por ejemplo voy a dejar este atrás, voy a sacar el sonido si no molesta. Y bien, y voy a ocultarlo así tampoco me procesa y no se me hace lento el video. Ok. Por ejemplo, voy a hacer un keyframe acá en la escala y hasta el final de la intro, como para que se vaya agrandando, que no quede estático. Si cambian el punto de anclaje, pueden hacer zoom donde quieran, por ejemplo acá, que se haga zoom en la palabra fútbol. Ahí va. Entonces ahora va a ir así. También pueden oscurecerlo más con efectos. Si aplicamos acá una exposición para hacerlo más oscuro. Vamos a agregar una viñeta, quizás. Ahí está. Así se contrasta bien con el fondo, del texto y del fondo. Y ahora esto lo que voy a hacer es hacer la precomposición, porque lo que quiero hacer es un zoom, o sea, escalarlo más todavía. Y si ya tienen keyframe de escala, va a ser un problema. Así que voy a hacer una precomposición de esto, con Ctrl Shift C, selecciono la segunda opción, y le pongo estadio. Ya lo tenemos así, perfecto. Voy a recortarlo a la mitad, voy a hacer una máscara. Si hacen clic en la capa y hacen doble clic en la máscara, vamos a ver que le hace una máscara alrededor de su composición. Entonces ahora puedo mover esto hacia el medio, aproximadamente, porque ya no me calcula exactamente el medio, quizás activando esta parte. Y ahí, a ojo, muy a ojo, ¿no? Más ahí. Lo voy a duplicar y voy a invertir la máscara. Ahí me queda completo. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Se arma todo el texto, perfecto, se armó. Ahí quedó, le doy un poquitito más. Y ahora voy a hacer que todo se venga hacia adelante. Para que todo se venga hacia adelante voy a crear un nulo. Voy a tener null object. Voy a emparentar todo con este nulo. Todo lo que tenemos acá, lo que está desoculto también. Lo emparentamos. Y este nulo, después de que aparezca todo, va a hacer que se venga todo hacia adelante. Voy a animar la escala y la posición, haciendo un keyframe de inicio. Y nos vamos así un ratito más adelante y agregamos. Y también voy a agregar rotación. Si mantienen Shift y apretan la tecla SR o P, se le va a agregar
acá el atributo que quieren modificar. Voy a hacer un poquito de rotación hacia el costado. Y yo quiero que pase entre medio de esto. O sea, hacemos más zoom. Y movemos la posición un poquito hacia el costado. Ahí. Y más zoom todavía. Que desaparezca todo. Y quede bien en el medio donde yo quiero cortarlo. Ahí estamos. Perfecto. Lo que sigue, voy a dividir esto a la mitad, ya lo que dividimos, voy a separarlo ahora, animando la posición. Keyframe en los puntos de inicio. Y voy a separarlo acá, aunque voy a hacerlo acá mejor, así se ve todo. Después lo muevo. Este se va a ir para este costado, este se va a ir para este. Voy a separar esto, ya lo que sea más tarde, así tengo tiempo para separar el fondo y voy a hacer lo que sea suave, ¿no? Que arranque lento, apenitas lento, rápido y apenitas lento. Es ahora. Ahí va. Si ven que se está yendo más rápido acá el de la derecha y la izquierda, es porque lo llevé más lejos a este que al otro. Entonces lo que tengo que hacer es mover este más parecido al resultado donde lo movieron al otro, que es hacia acá. Perfecto, ahí. Entonces se van a ir al mismo tiempo. Ahí. Entonces, mientras hace esa separación, quiero que haga el zoom. Entonces, calculamos ahí. Llevo un poquito hacia adelante, que ahí terminó recién el subtítulo. Y ya voy a hacer la curva de velocidad en esto, así ya queda limpio. Lento, rápido y lento. Entonces ahora, mientras esto se abre, yo quiero que haga zoom esto. Quizás al mismo tiempo. Y que esto arranque bien lento. Hacerle tiempo a ver cómo se va lo otro. Ahí vamos. Genial, me parece bastante bien. Bien, ya la transición ya la hicimos. Ahora activamos la parte de atrás, que sea el video. Van a ver que ahí queda. Y para darle unos toques finales voy a hacer esto. Cuando se acerca el texto con el zoom, vamos a hacer que se desenfoque un poquito. Bueno, la cámara se enfoca hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, como voy a hacer eso solo en la palabra fútbol, voy a aplicar un Camera Lens Blur que arranque en 0. Y mientras se acerca, acá lo voy a dejar en, por ejemplo, 107 puede ser, o menos 80. Suavizamos las curvas. Ahí vamos. Ya, eso es un detallito. También pueden aplicarlo en el fondo si quieren, si ya se llega a ver. Ahí. Estos ya detalles, si quieren aplicar el motion blur en cada uno pueden hacerlo. Quizás les gusta más. Si ven que le queda esta línea blanca, lo que pueden hacer es estirar más la máscara. Perdón, la otra. Ahí ni se ve. Genial. Que la línea esa es porque se ve el fondo de lo que recortaron. Y ya si quieren darle algún detallito, pueden aplicarle un glow. Puede quedar bien. Metiendo el radio. Ahí. Ya ustedes pueden jugar como quieran ahora. Es su momento, hagan lo que quieran. Y muy bien. Así finalmente nos quedó la intro. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Espero que puedan lograr usarlo para sus videos deportivos. Y cualquier duda que tengan, ya saben en los comentarios, yo suelo responder todo o casi todo. Nada más para decir, si no vieron el último video que subí del Dibu Martínez, que se los voy a dejar por acá en alguna parte de la pantalla, pueden ir a verlo, dejar su me gusta, comentario, decir, uy, estuvo buenísimo, es un genio, Freddy, capo total. Y darle todo su amor, tanto en YouTube como en Instagram, como en TikTok, que lo subí en todos lados, hasta en Twitter. Así que bueno, hablando de mis redes, síganme en X, Instagram, TikTok. Suscríbanse y activen la campanita si les recuerda cada vez que subo un tutorial. Y nada más, muchas gracias por ver. Nos vemos.